Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo están de frío? ¿Está fresco donde está? Más o menos. Más o menos. Bueno, pues vamos a comenzar este martes 24. Les pregunto cómo van en la lectura de sus obras, porque ya estamos próximos a terminar. Nos queda lo que resta de esta semana, la próxima, y la siguiente ya comenzamos exámenes finales. ¿Cómo ven? El examen lo tendríamos el día 11. Para el día 15, entregar los resultados. ¿Qué les parece? ¿Sí me escuchan? Sí, Entonces, ¿les parece bien el examen el 11? sí, está bien. Sí, es viernes 11. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy creo que están todos. A ver, Carlita, si está. Hoy estamos a 24 de noviembre. Carlita, Germán Arturo. Germán Arturo, no. Escobar, sí. Miriam, Camila, son todos. ¿Alguna dificultad en las lecturas que están haciendo? No, profe, ninguna. Ninguna. No, profe. Bueno, ¿duda sobre el análisis? ¿Alguna duda? Sí, yo, profe. A ver, Lo del análisis se va a hacer en Word. el análisis se va a hacer en Word. Se facilita más en Word porque, pues propiamente es ir completando cada una de las preguntas que se les hacen en el análisis. Sí, es mejor en Word. ¿O consideran ustedes que en otro formato se les facilita más? No, en eso está bien, profe. Sí, yo creo que es más fácil. Se va leyendo y se va haciendo el análisis. O se hace la lectura y al final se hace el análisis. Bueno, vamos a comenzar con los personajes de literatura. Hoy vamos a trabajar sobre Jorge Luis Borges. ¿Es correcto? Sí, ¿Qué encontraron acerca de este personaje? ¿Quién es Jorge Luis Borges? a ver, yo, profe. Adelante, por favor. Fue un escritor argentino, considerado uno de los máximos exponentes de las letras argentinas, hispanas e incluso mundiales del siglo XX. Su obra, compuesta de cuentos, poemas y ensayos breves, manifiesta un altísimo nivel de erudición y una capacidad de inventiva inigualable, que ha inspirado a creadores de todas las latitudes. Borges también fue célebre por otras razones, como su ceguera progresiva, que sin embargo no le impidió cultivar su carrera literaria y que se debía a un mal congénito heredado de su padre. Además, eran conocidas sus posturas políticas reaccionarias, las cuales habían sido el impedimento definitivo para que su obra jamás le valiera el Premio Nobel de Literatura, aunque estuvo nominado durante 30 años. Muy bien. Entonces,
es de origen argentino. Siempre fue, pues, propiamente un revolucionario, no solamente de la literatura, sino de la libertad de los pueblos. Acuérdense que su paisano, el Che Guevara, acompañó casi en toda su trayectoria a Fidel Castro hasta que lograron la liberación de Cuba, y después Cuba quedó sometida a Fidel Castro. Pero bueno, más o menos tiene esta trayectoria de tipo revolucionario, y que de alguna manera esto le va a permitir también escribir una diversidad de obras, pues que es impresionante. Y finalmente, bueno, muere fuera de su patria. Y muere fuera de su patria porque ustedes saben que entre intereses económicos, entre beneficios por toda su trayectoria literaria, pues esto les permite que países se sientan honrados el darles asilo o el darles la nacionalidad. Pero al parecer, bueno, él siempre tuvo su nacionalidad argentina, simplemente su mayor parte de desarrollo fue en Europa. Muy bien. ¿Alguien más aparte de Carlita? ¿Alguien más? Miriam, Germán, Camila. No, profe. Miriam. ¿No se encuentra Miriam? Germán, ¿algo más? Tampoco Germán se encuentra. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, ¿quién es este personaje? Bueno, su nombre de pila es Jorge Francisco Isodoro Luis Borges Acevedo. Nace un 24 de agosto de 1899. En la calle Tucumán, número 840. Sin embargo, su infancia transcurrió al norte de su casa natal, en la calle Serrano, 2135 del barrio de Palermo. Él era hijo de Jorge Guillermo Borges, un abogado de profesión, profesor de psicología, con aspiraciones también literarias o con ciertas tendencias literarias. Y su madre llevaba el nombre de Leonor Acevedo Suárez. Ella era uruguaya. Por cierto, bueno, pues era traductora. Entonces, el ambiente que le rodeaba, pues realmente era un ambiente cultural. Hijo de un abogado, profesor de psicología, y de una madre traductora. En su casa se hablaba el español y también se hablaba el inglés. Así que desde muy niño, Borges fue propiamente un personaje bilingüe. Aprendió a leer inglés antes que castellano a los 4 años. Estudió la primaria ahí en Palermo y tuvo una nodriza o institutriz inglesa. Y bueno, pues esta realimentó propiamente la lengua, el inglés. Para 1914, su padre se jubiló por problemas de visión
y la familia se trasladó a Europa. Para refugiarse de la Primera Guerra Mundial, se establecieron en Ginebra, donde Borges estudió francés y cursó el bachillerato en Lycée Jean Clavin. Tras la Primera Guerra Mundial, la familia Borges pasó 3 años en Lugano, Barcelona, Mallorca, Sevilla y Madrid. Y participó del movimiento literario ultraísta que luego encabezaría en Argentina. Se sabe también que colaboró en esa época en la revista Ultra, Grecia, Cervantes, Hélices y Cosmopolis. Pues eran las revistas más famosas de la época. Ya para marzo, ya para 1921, la familia se embarcó en el puerto de Barcelona, en el Reino de Victoria, regresando ya propiamente a Buenos Aires. Ya llegando a Buenos Aires, publicó en la revista Cosmópolis, fundó la revista Mural Prisma, de la que solo se publicaron 2 números, y también publicó Nosotros, dirigida a Alfredo Bianchi. Ya en su etapa juvenil, se enamoró de una mujer llamada Concepción Guerrero, y en 1922 visitó a Leopoldo Lugones junto a Eduardo González Lanuza, con la excusa de entregarle el segundo número de la Prisma. Y en agosto del 24, funda la revista Ultraísta Pro, junto a Ricardo Giraldes, Alfredo Blandan, Pablo Rojas Paz. Y para 1923, Borges publicó su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires. Ya instalado definitivamente en su ciudad natal, a partir de 1924, publicó Luna de Enfrente e Inquisiciones. Cansado del ultraísmo, intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Es decir, esta influencia europea, pues realmente cundió mucho en su pensamiento, ya que el nacionalismo propiamente, pues, es un sentimiento grande por su propia nación, como lo hacían muchos europeos. Entonces, él vino a reflejar esta influencia europea. De esta manera escribirá en la revista Martín Fierro, y en 1928 su hermana Nora se casará con Guillermo Torre, y así Borges, más bien que así Borges narra y describe que él ya había tenido comunicación y mantenía pues cierta amistad con el que va a ser más tarde su cuñado. Para el 29, otra obra con Cuadernos de San Martín gana el segundo premio municipal de poesía de Buenos Aires. En 1930, al año siguiente, se va a producir un golpe militar a manos del general Uriburu, y en esa misma época Borges conoció al que sería su gran amigo, el escritor Adolfo Bíos Casares. Y para 1931 se publicó el primer número de Sur, dirigido por Victoria Ocampo. En este primer número, Borges colaboró con un artículo dedicado al coronel Ascasaubi, que va a ser publicado para 1935 y que va a ser propiamente un célebre, sobre todo de la historia universal y de la infamia, sobre todo.
Posteriormente va a colaborar con la revista quincenal llamada El Hogar, donde comienza a publicar y sobre todo, bueno, pues es un columnista reconocido. Para 1938 va a conseguir otro empleo en la biblioteca municipal Miguel Cané del barrio de Almagro. Ese año Borges sufrió un gran accidente al golpearse la cabeza con una ventana, lo que le llevó a bordo de la muerte por septicemia. Esta experiencia fue el germen del cuento El Sur. En la convalecencia escribió Pierre Menard, autor de Don Quijote, y en 1940 se publicó su antología de literatura fantástica, escrita en colaboración con Bíos Cázares y Silvana Ocampo, quienes en ese mismo año contrajeron matrimonio. Y Borges, bueno, va a ser el testigo de la boda. Para 1944 conoció a Estela Canto, de quien se enamoró sin ser correspondido. Qué doloroso, pero bueno, pues así sucede. Para el 46, el gobernador Juan Domingo Perón fue elegido presidente, venciendo así a la Unión Democrática. Borges se declaró abiertamente antiperonista, dictó conferencias en la Universidad de Montevideo, donde apareció su ensayo Aspectos de la literatura gauchesca. Tras la derrota de Perón, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocuparía durante 18 años, y fue elegido miembro de la Academia Argentina de Letras. Tras varios accidentes y algunas operaciones, un oftalmólogo le prohibió leer y escribir, aunque en un principio todavía distinguía luces y sombras. Pero para 1955 se va a quedar totalmente ciego por la enfermedad congénita que había dejado también sin visión a su padre. Para 1956 va a ser nombrado catedrático en la Universidad de Buenos Aires y recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Cuyo. ¿Sí saben por qué o cómo se logra un doctorado honoris causa? ¿O saben qué es un doctorado honoris causa? No. Pueden buscarlo, por favor, en internet. ¿O quieren que yo se los diga? Usted. ¿No tienen en qué buscar ustedes ahorita? ¿Cómo, profe? Que investiguen qué es un doctorado honoris causa y cómo se adquiere. Ya lo encontré. A ver, por favor. Dice, el título de doctor honoris causa se otorga en reconocimiento de las experiencias de vida de un individuo o de sus contribuciones en un campo específico. Normalmente es un doctorado y en algunas ocasiones una maestría o título de profesión, y es conferido por una institución que ha obviado los requisitos habituales de matrícula, residencia, estudio y a la aprobación de exámenes. Muy bien. Sí, generalmente un doctorado, pues, por una casa máxima de estudios a un personaje que ha hecho aportaciones, en este caso literarias, y que aparte, pues son reconocidas socialmente. Entonces, este doctorado que le otorgan, pues es un doctorado propiamente de honor, aunque tiene un documento.
se ha dado el caso que personas importantes a lo largo de la historia han recibido estos honores de doctorado sin haber pisado la universidad. Es decir, reconocen todo su experiencia literaria o su experiencia científica y la universidad lo avala dándole este reconocimiento. Entonces, por esto, él va a recibir este doctorado honoris causa de la Universidad de Cuyo. Posteriormente publicó en esa época el manual de zoología fantástica y va a reaparecer bajo su dirección la segunda época de revista La Biblioteca. Para 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Fomentor, Mallorca. Este importante galardón le dio el espaldarazo internacional y le ofreció la posibilidad de ser traducido a numerosos idiomas. Viajó a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Texas y por la Fundación Tinker de Austin para impartir conferencias y cursos sobre literatura argentina durante 6 meses. Asistió en Berlín en un congreso internacional de escritores el año siguiente y en la UNESCO participó en un homenaje a Shakespeare. Visitó Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Y en el 67 obtuvo la cátedra de literatura inglesa en la Universidad Católica Stella Maris del Mar de Plata. Ya el 21 de septiembre del 67, Borges se casó con Elsa Astete Millán. El matrimonio duró 3 años. Viajó a Estados Unidos con su mujer como profesor de poesía de la Universidad estadounidense de Harvard, invitado por la Fundación Charles Eliot Norton, y para 1968 fue nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias en Estados Unidos. Fue nombrado también miembro de la Hispanic o de la Sociedad Hispánica Americana. Esto en Nueva York. Y para 1971 fue nombrado doctor honoris, otra vez recibió otro doctorado honoris causa por la Universidad de Columbia en Nueva York. Y en abril viajó a Londres, invitado por el Instituto de Artes Contemporáneas, que lo incorporó como miembro de su cuerpo docente. La Universidad de Oxford le confirió el título de doctor honoris causa como doctor en letras. Publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso, y para 1975 falleció su madre a los 99 años. María Codoma se convirtió en secretaria y en acompañante de sus viajes. Se casaron finalmente y el 26 de abril del 1986, y para 1976, bajo la dictadura de Videla, publicó La Moneda de Hierro. Participó junto con otros intelectuales y de una entrevista con el general Videla reclamando por los arrestos clandestinos. En el 77 recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de la Sorbona, otro doctorado más, y para el 79 fue un año de homenajes. La Academia Francesa le distinguió con una medalla de oro. Más tarde recibió la Orden del Mérito de la República Federal Alemana y la Cruz Islandesa del Halcón en grado de comendador con estrella. Se hizo un homenaje nacional en el Teatro Cervantes con motivo de cumplir los 80 años. Más tarde viajó con María Codoma a Japón. Y para 1983 visitó España por última vez para recibir la Gran Cruz de Alfonso X
El Sabio y participó en los cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Y en París, el presidente Mitterrand le hizo entrega de la Legión de Honor. Y estos fueron propiamente los últimos años de su viaje, ya que a finales de enero de 1986 va a ser internado en el Hospital Cantonal de Ginebra y el 14 de junio va a morir y va a ser enterrado. A partir de aquí, bueno, pues comienza la divulgación de sus obras. Como ustedes ya sabrán que tiene un sinfín de obras, donde pues se le va a distinguir como uno de los autores fundamentales del siglo XX o de los autores más grandes e importantes, más prolíferos en sus escritos que cualquier otro escritor. Y por esto, bueno, pues se sabe que supo dar una dimensión temporal en todo su desarrollo intelectual, ya que acuérdense que pues desde muy pequeño era bilingüe y esto le favoreció mucho en sus obras. Tiene un sinfín de poesías, por mencionar algunas, desde el 23 hasta el 85, pero vamos a mencionar solamente algunas. Favor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuadernos de San Martín, El Hacedor, El Otro, Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, Obras Poéticas, etc. Estas son algunas de las poesías que encontramos dentro de su repertorio, de toda su vasto trabajo literario. Por otra parte, bueno, pues también tiene algunos cuentos, ya desde 1941 a 1975, se publicaron algunos, por ejemplo, El Jardín de Senderos que bifurcan, Ficciones, El Aleph, La Muerte y la Brújula, El Informe Brody, El Libro de Arena, etc. Son algunas de los cuentos que se le conocen. Dentro de los ensayos está uno muy interesante que se llama Inquisiciones, que va a ser publicado en 1925. El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Discusiones, Historias de la eternidad, etc. Y bueno, pues va a colaborar con varios autores de literatura, como son las obras de Martín Fierro, Leopoldo Lugones, La hermana Eloísa, Manual de Zoología Fantástica, Antología de la Literatura Fantástica, Obras escogidas, obras completas, etc. Premios, bueno, pues premios va a tener muchísimos premios, va a recibir. Segundo Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires en el 29, en el 44, la Sociedad Argentina le da el Gran Premio de Honor. En el 57 va a recibir el Premio Nacional de Literatura. En el 61, el Premio Fomentor otorgado por el Congreso Internacional de Editores. El Gran Premio del Fondo Nacional de Artes, el 9º Premio de Poesía de la Ciudad de Florencia, el Premio Internacional de Madonina, el Premio Fundación Ingram Marril de Nueva, el Premio Interamericano de Literatura, el Premio de Jerusalén, Premio Internacional de Alfonso Reyes, el Premio Cervantes, etc. Y así pues vamos a encontrar una serie de reconocimientos que tiene este autor a toda su carrera literaria. Como pueden darse cuenta, pues es uno de los autores más
prolíferos que podemos encontrar en todo América y pues yo creo que en gran parte del mundo. Las obras que escribe, bueno, pues los cuentos que escribe son cuentos interesantes porque describen situaciones reales que vivía la Argentina en sus tiempos. Desgraciadamente, bueno, pues a los autores generalmente los reconocimientos después de su muerte. ¿Entre ustedes hay alguno que escriba? ¿A nadie le gusta escribir de ustedes? A mí me gusta escribir, profe. Pues no lo deje para tener otro Jorge Luis Borges. Bueno, pues con esto propiamente terminamos. Nos vemos el próximo viernes. Por favor, investigue un poquito más de las obras de Octavio Paz. Hay una obra muy interesante, me gustaría que la leyeran, por favor, por lo menos un resumen, si gustan anotarla, por favor. ¿Tienen en qué anotar? Sí, profe. Bueno, la obra de Octavio Paz se llama El laberinto de la soledad. Y ya me la platican o la platicamos el próximo viernes. ¿Les parece bien? ¿El laberinto de qué, profe? El laberinto de la soledad de Octavio Paz. ¿Alguna duda sobre la tarea? No, ninguna, profe. Bueno, pues les agradezco mucho y pues buenas noches. Descansen.